Pues muchas gracias primero por venir, bienvenidos a esta casa. Yo estoy encantado de ver casi la sala llena porque en general es siempre, para el que viene a hablar, pues es bueno que haya algún oyente. Si no, la verdad es que es un poco triste. Pues sin más, les voy seguramente a entretener demasiado, o a alguno le voy a dormir, y por eso quiero empezar con un poco de rapidez, porque tengo mucho trabajo por delante. Vamos a ver. Voy a empezar al revés. En lugar de hablar de nanotecnología, que a mí ya me cansa un poco, como decía nuestro presidente, ya ayer hablé del tema, hablaré al final de la charla. Y quería empezar hablando de alternativas energéticas y empezar pues, por lo más antiguo, cuando Prometeo, según cuentan los clásicos, regaló al hombre una cosa absolutamente maravillosa, que era el fuego en esa época, que permitió que la humanidad se desarrollara porque era un arma magnífica para defenderse de los animales salvajes, y sobre todo le permitía calentarse, con lo cual se pudo expandir en la época de las grandes glaciaciones y sobrevivir durante 15.000 años de ese orden. Es lo que se supone que ha ido el desarrollo por lo menos del hombre en Europa, hasta llegar al grado de civilización actual. A Zeus no le sentó muy bien este regalo, enfadó y creó a una mujer que se llamaba Pandora, un poco para fastidiar, y le regaló una caja, la famosa caja de Pandora, donde estaban todos los males, avisándole de que no la abriera nunca porque se escaparían. Y en efecto, pues se escaparon. El problema que iba asociado al regalo es la enorme contaminación, el problema que todos ustedes conocen, no voy a entrar en detalle en esto, el CO2, esto es China actualmente, esto es Estados Unidos en la zona de gran producción de electricidad, esto es Vietnam, son fotos en este caso, y esto es el lío que tenemos de tráfico, gracias a ese invento que desarrollado oportunamente en el siglo XIX con la revolución industrial, pues nos ha ayudado a hacer muchas cosas, pero también nos está metiendo en problemas. Uno de los problemas más graves es el calentamiento global, del que ya no se discute. Y bueno, yo paro aquí en este tema porque lo conocen ustedes casi mejor que yo. Simplemente sacar aquí una transparencia, un estudio que se hizo en Berkeley sobre cómo podía ser la evolución de la energía primaria, en función del tiempo en los próximos años hasta final de siglo, dependiendo de qué medidas se tomen. Bueno, afortunadamente se están tomando medidas para que se frene la emisión de CO2 y están más o menos las predicciones que desgraciadamente o afortunadamente cambian muy rápidamente cada año. Prácticamente es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, como decían algunos colegas nuestros. Sobre todo en el futuro es muy difícil predecir lo que va a pasar. Lo que quería señalar aquí es que el consumo de energía primaria, en total, teniendo en cuenta la térmica y la eléctrica, etcétera, ahora mismo estamos en los 18 aproximadamente teravatios, o sea, 18.000 gigavatios. Si uno lo cuantifica eso en centrales térmicas, una central nuclear grande aproximadamente produce 1 gigavatio de potencia eléctrica, ¿no? Estamos en los no está muy claro la cifra, 18 aproximadamente teravatios, lo cual son 18.000 centrales nucleares equivalentes. Naturalmente no hay tantas. Si uno mira aquí la lista de los reactores nucleares que existen en el mundo, esto es de este año, del anuario del Foro Nuclear, lo pueden ustedes consultar, es muy interesante este documento. El número de centrales total es de 436 y se piensan construir en los próximos años 43. Hay en principio así en proyecto, a futuro algunas más, 108, pero de ninguna manera las 18.000
que serían necesarios para sustituir la quema de combustibles, digamos, la energía que se está ahora mismo necesitando, por energía nuclear. Sin embargo, esto es una decisión que hay que tomar. Si seguimos quemando cosas, petróleo, carbón, gas, etcétera, al mismo ritmo que actual, el mundo va a cambiar radicalmente en su clima y en muchos problemas. Si seguimos desarrollando los países del Asia, y se están desarrollando con un ritmo de crecimiento del 8% anual en China ahora mismo, y no parece que se vaya a frenar este ritmo, van a ser necesarios tomar una decisión: o hundirnos en la miseria, seguir con la caja de Pandora abierta y meternos o inventar otra cosa. Energía nuclear es la opción que se contempla en casi todos los países desarrollados, al menos en la calle, en los medios. Pero para resolver el problema, para sustituir una cosa por la otra, hay que construir miles de centrales nucleares. No vamos a decir 18.000, pero sí miles. El problema es muy grave, porque hay problemas políticos, en particular no podemos tener materiales radiactivos en el plutonio, uranio, 235 distribuido por todo el planeta, en miles y en cientos de países, por problemas de seguridad. Y también una oposición, digamos, política y de la gente por miedo a la radiactividad y a los residuos. Es un dilema que tenemos ahí abierto y, en principio, desde el punto de vista de un físico que trabaja en investigación, el problema no es tecnológico. Los físicos hemos sido capaces de desarrollar energía nuclear limpia y sin, digamos, problemas de seguridad, por lo menos en Occidente. En Rusia fue la cosa un poco peor, pero haciendo investigación en este campo se pueden hacer grandes cosas y se puede resolver en parte el problema. El problema no es de tecnología, no es de física. En particular, los físicos tienen la ilusión de poder desarrollar energía más limpia que la del uranio, la del plutonio, que la de fisión, con la energía de fusión. Un reactor de fusión sería una máquina maravillosa para producir cuánta energía necesitemos, puesto que funciona en principio como con digamos, un combustible muy abundante, como sería el deuterio, que se puede obtener del agua del mar, el tritio, que se obtiene reciclando el litio y el deuterio en el mismo reactor, y en principio es una fuente de energía sin límite. Es muy difícil. El problema es que esto está previsto, el primer reactor experimental de investigación que esté empezando a funcionar en el 2025, y el primer reactor, digamos, comercial no se espera que antes de 2050. Bueno, mientras tanto, hay que hacer otras cosas. Tenemos un dilema, tenemos un problema. En la época de Galileo, vuelvo atrás otra vez, esto a lo mejor ya lo he enseñado alguna vez, se pensaba que había un gran dilema: o ibas al cielo o al infierno. El dilema era, el cielo estaba arriba, el infierno abajo. Realmente esto es lo que le preocupaba a la gente en esa época. El cielo se veía, bueno, con una mitología maravillosa también, ¿no? Yo no digo que esto esté mal, pero era un dilema vital, como el que tenemos ahora con la energía, algo más importante, creo. Apareció Galileo, el padre de la física moderna, que miraba con un cierto desconfianza, con una cierta duda, este panorama que se presentaba entre la humanidad entonces. Y empezó a pensar de otra manera, empezó a desarrollar lo que es la física experimental, hacer anotaciones. Estas son unas páginas del cuaderno de laboratorio, cuando con el primer telescopio que empezó a observar los planetas, descubrió que Júpiter era una bolita, igual que la Luna, pero además tenía unos satélites, unas estrellitas que se movían alrededor, y definió que eran lunas. Ahí apareció una nueva era, cuando un físico, el primer físico realmente moderno, vio el mundo de otra manera, que además había otra alternativa, no solo el cielo y el infierno, pero que se podía pensar que había una realidad física. Hasta
el siglo pasado, hasta 1938, no apareció otro físico como Bethe, muy poco conocido, sin embargo muy importante. Su contribución a la física hizo la primera teoría que explicaba la energía producida por las estrellas. Descubrió por qué las estrellas eran tan brillantes y duraban tantos miles de millones de años. Era una reacción de fusión del hidrógeno para producir helio, aparte de fundiendo, digamos, se llama fusión porque se funden átomos de hidrógeno. Recibió el premio Nobel en 67. La reacción suya, tampoco voy a entrar en detalle, hidrógeno más hidrógeno, deuterio más positrón, neutrino, luego este deuterio con otro hidrógeno daría helio 3 y un fotón, helio 3 más otro helio 3 daría helio 4 más hidrógeno que se vuelve a reciclar. Esta es la reacción nuclear en el centro del Sol y es la que genera la energía del Sol durante los últimos 4.500 millones de años, por lo menos, sin cambio. Es una cosa maravillosa, natural, pero además con una muy pequeña oscilación en la potencia desarrollada. Si lo miramos desde esta nueva visión de lo que es ahora un físico o un ingeniero, que ahora ya casi no hay diferencia entre un ingeniero y un físico, el Sol es un reactor termonuclear. Es un reactor termonuclear, es natural, se ha desarrollado como todas las estrellas, pero en efecto es un reactor que genera energía y la potencia de este reactor es de 10 elevado a 17 gigavatios. Un gigavatio, para que recordarles a ustedes, es la potencia de una central nuclear grande. 10 elevado a 17 gigavatios es una cosa inmensa. No se pueden ir. Combustibles hidrógeno no produce residuos radioactivos, se los va tragando hasta que explote dentro de otros 5.000 o 6.000 millones de años más y se convierta en una estrella enana de neutrones o de lo que sea. Está previsto que, bueno, lleva funcionando 4.500 millones de años sin problemas y está previsto que por lo menos otros 10.000 millones no genere demasiada guerra. Esta es la distancia. Distribuye su energía mediante radiación electromagnética a una temperatura, esto es muy importante para la termodinámica del cuerpo negro equivalente al Sol, es una temperatura de 5.700. Es una energía térmica muy valiosa. A muy alta temperatura permite obtener grandes rendimientos en cualquier cosa que se haga. El problema que tiene es que, por supuesto, pues no es constante. La Tierra está dando vueltas y por supuesto, no se recibe toda la energía durante todo el tiempo. Si estuviésemos quietos frente al Sol, estaríamos achicharrados todos, tampoco habría vida. Afortunadamente, también se mueve la Tierra, gira sobre sí misma. Eso decía, creo, Galileo también. Y otra cosa que tiene, por casualidad, este sistema, es que la Tierra tiene un escudo antirradiación, de forma que cuando el Sol tiene alguna explosión, alguna de estas grandes llamaradas de protones, el viento solar, llega a la Tierra y se encuentra con un escudo como las películas de ciencia ficción. Al revés, las películas se han digamos, inspirado en este fenómeno natural. El campo magnético de la Tierra hace de escudo magnético y las partículas no entran, salvo por los polos, para producir la aurora. La atmósfera también protege de la radiación ultravioleta y rayos X, con lo cual la Tierra es un planeta que es habitable. No es que esté hecho para nosotros, es que nosotros estamos hechos gracias a que estas condiciones son las naturales desde hace muchos miles de millones de años. Este es el balance energético. También creo que es importante que tengan los números en mente. De toda la radiación solar que llega, prácticamente toda vuelve a salir. La absorción por la Tierra es del orden del 50%, pero emite infrarrojo, ese es el famoso efecto invernadero. Parte del infrarrojo se absorbe en la atmósfera de nuevo, por eso el planeta se calienta hasta una temperatura media de 14 grados, temperatura media, en equilibrio, si no sería más baja.
si no fuese por esta reflexión de la atmósfera, y finalmente se emite de nuevo hacia el espacio, porque la absorción en la Tierra realmente, la parte de la energía aprovechada es muy pequeña. La fotosíntesis es la más importante. Todas las plantas, afortunadamente están ahí y nos producen el oxígeno, que es un veneno tremendo para la vida, pero toda la evolución ha hecho que los seres vivos nos hemos acostumbrado a ese veneno, lo procesamos y respiramos con él. El oxígeno es como el cloro, pero todos los seres vivos vivimos gracias al veneno a partir de la explosión del Cámbrico. El 0,5% de la energía es suficiente para crear toda la vida. El hombre, ahora mismo, con esos 18 teravatios, no contribuye nada más que el 0,01% de la energía que se recibe. Es prácticamente despreciable para este equilibrio. Y la energía del interior de la Tierra, de los volcanes, etcétera, es un 0,02. Toda la energía, todo el flujo, el equilibrio se debe a esta actividad. Por ejemplo, la energía eólica no es más que energía solar indirectamente aprovechada a través de los vientos generados, los huracanes, etcétera. Y bueno, hay una gran expectativa de aprovechamiento de energías eólica. Estos son los primeros grandes parques eólicos en el océano. Esto es Irlanda, y aquí se ven a lo lejos, a varias millas de distancia, los grandes generadores. Estos son de General Electric, 3 megavatios, 6 cada uno. Estos son otros también de la misma familia. Pero todo esto es energía solar. En el fondo, indirectamente, la energía hidroeléctrica es energía solar, porque es Bueno, haciendo números, este señor Matthias Löfster en Alemania hizo que creo que lo he sacado porque es muy interesante. Los 18 teravatios que necesitará el hombre en 2015, y más en el futuro, pero si tuviésemos células solares con un rendimiento realmente malo del 8% y fuésemos capaces de captar esa energía, bastarían la superficie de uno de estos puntos negros para producir toda la energía requerida por el hombre en ese momento. No todos, sino cualquiera de estos. Por supuesto, en el Sahara debería ser más pequeño que aquí, que se recibe menos, pero más o menos da igual. Si tuviésemos, digamos, 4 o 6 receptores, bastaría pues un sexto de esa superficie. Esos son los números, teniendo en cuenta que hay día y noche, teniendo en cuenta que en promedio se recibe nada más que 250 vatios por metro cuadrado. Y de eso aprovechamos nada más, a lo mejor con estas células, nada más que de orden del 10%, 25 vatios por metro cuadrado. Pues la superficie que sale del cálculo es eso. Si volvemos entonces aquí atrás, hay algunas predicciones de que simplemente con las energías renovables se puede ir subiendo sin necesidad de envilecer aún más la atmósfera del planeta, ¿no? Pero son muy precavidas estas cifras, no son. En España, para hablar un poco de los intereses más cercanos, esta es la situación, esta es la energía que se recibe por metro cuadrado y por año, del orden de los 1.800 kilovatios hora. Esto es lo que costaría el kilovatio si se aprovechase lo mismo con células con un 10% de rendimiento por metro cuadrado, que son bastante más caro, 0,28 euros por kilovatio hora, es más de lo que pagamos en casa, pagamos del orden de 15 céntimos por kilovatio, pero no mucho más. Y esto en España, que estamos en esta zona. En Alemania, por supuesto, es más caro porque estamos aquí. Y sin embargo, Alemania es el país donde más paneles solares se están instalando en este momento, o más, incluso más que en España. Bueno, para saber qué es lo que pasa en España, lo mejor es meterse en la página web. Esto ha sido un calco de la página de Red Eléctrica Española, donde explica que hay una serie de energías que se llaman de régimen especial,
que las tratan de distinta manera, no quiero que se lo lea, pero solamente que es muy fácil entrar en esta página y tener información cada 5 minutos de cuál es el consumo y la producción de energía en el país. Si nos metemos, por ejemplo, esto es un día típico, esto es desde las 21 horas hasta la madrugada del día 24 del 1. Lo azul es energía hidroeléctrica, se ve que en esa época llovía, ahora también ha llovido mucho desde eso. No, hoy no he tenido tiempo para meterme en la página y poner actualizado esto del día de hoy, ¿no? Esto es la energía nuclear, esto es la energía del carbón, que es muy pequeña, un 5%. Esto es la energía del gas natural, casi todo, en las centrales de cogeneración que se utilizan para suplementar el consumo cuando no es suficiente con el resto. Esto es energía eólica, muy poca en esos días, y estos son las energías, digamos, estas renovables, varias, porque incluso hay combustible de quemar residuos, etcétera. Bueno, para decirle la verdad, esto el día 1 del 24, el 24 del 1 era domingo, con lo cual el consumo total de energía era bastante bajo, era de este orden, 30 gigavatios eléctrico. Sin embargo, ven una cosa que es muy interesante, y es que entre la noche, esto es la hora de encender la televisión en casa, las 21 horas, las 9, las 10, esta es la hora de trabajar. Por supuesto, los domingos no se trabaja mucho, y esto es, digamos, el fondo, lo que es el mínimo de energía de madrugada, que es lo que consume la industria pesada, etcétera, ¿no? Si pasamos otro día, este es del día 5 de febrero, en este caso llovía menos, la energía nuclear es constante siempre, las centrales están encendidas día y noche, siempre a la misma potencia. El carbón es muy poco, en este caso ya el consumo llega a los 40 gigavatios. La energía eólica en este caso es muy grande, es prácticamente, por casualidad, el doble que la nuclear, el doble que casi los demás. Se ve que hacía buen viento en estos días. Y lo que se nota ya es que el pico, digamos, de ver la televisión es pequeño, la industria, los servicios, esto es un día de diario, ya es igual que es más constante, y este mínimo es la madrugada en que nadie tiene necesidad de mucha energía, salvo algunas industrias que compran energía barata. Todas las industrias de transformación del acero, etcétera, funcionan por la noche para aprovechar esto a bajo precio. Esto que hay aquí abajo es energía que se exporta, que sobra en el sistema, y por eso se pone como negativa. O esta azul es energía también nuclear que se bombea, casi toda, o energía eólica que sobra, y se bombea agua a los pantanos para que tener energía almacenada. La energía eléctrica se almacena ya bastante bien. Esto nada más que es un diagrama de la energía que se exporta y la que se importa. Ese mito de que se está importando mucha energía francesa no es cierto, es muy pequeña, es prácticamente insignificante. En general, la media es que se exporta energía, sobre todo a Portugal y Marruecos. Y aquí lo que es muy importante también, y ya acabo con esto de la introducción, digamos, energética, es un panorama que quisiera que tengan claro, es la evolución en función del tiempo del consumo total de la energía primaria, ¿no? La eléctrica es muy importante, pero es solamente no llega al 30% de la energía que se usa en el país, un 25% de ese orden. Es difícil encontrar la cifra exacta, porque el consumo muy importante es energía de calefacción, energía digamos, térmica, para la industria también, y energía de transporte, sobre todo los automóviles, que es casi el 25% de la energía total. Eso no se va a poder resolver solamente con energía eléctrica. Bueno, entonces ya acabo con la energía solar. Todo el mundo está convencido que energía solar es una contribución importante. De momento es pequeña, pero puede ser importante en un país como este. No va a ser nada más que una parte de la mezcla de todas las energías disponibles. Por supuesto, hay que tener todavía energía nuclear, hay que tener energía de petróleo, hay que tener energía de gas natural, etcétera, durante años, pero es muy interesante el ir evolucionando en el sentido de ir aportando del sol, que es una energía que tenemos disponible y que solo tenemos que cosechar, no es necesario fabricar, se cosecha, es como inventar de nuevo la agricultura.
se cosecha lo que se produce de forma natural. Estas son las primeras plantas solares en gran escala, esta es en Salamanca, pero vamos, hay muchas. Y una cosa que quería señalarle es que espacio disponible tenemos, y además es muy interesante la combinación de aprovechamiento de energía solar y energía, por ejemplo, para producir tomates, producir agricultura. No son incompatibles, sino compatibles y muy conveniente. Es un proyecto que tenemos de mejorar los invernaderos de Almería, cambiando la superficie que tienen ahora blanca. Esto es vista desde satélite, desde Google. Hay 350 kilómetros cuadrados de plástico en Almería ahora mismo. Y el problema que tienen los invernaderos, esto es un artículo de la gente que trabaja en optimización de la agricultura bajo invernadero de este año, no es tampoco, no de hace 2 años en este caso. El problema que tienen es que en verano el invernadero achicharra todo lo que se venga adentro, hay que refrigerar. Y normalmente lo que hacen es pintarlo de blanco, todos los años hay que darle una mano de cal por encima del plástico para que el 90% de la energía se refleje hacia arriba. Porque si no, todo esto que se ve blanco es precisamente esa energía reflejada hacia el espacio, que se tira. Estarían encantados de aprovecharla y combinar la producción tomatera o de lo que se ponga ahí dentro, lo llamo tomates para abreviar, y los kilovatios, cosecha de tomates y cosecha de kilovatios al mismo tiempo. Estamos con una empresa alemana para poder hacer este tipo de cosas en colaboración. Bueno, esta es una broma, ya hasta el Papa sabe que la energía solar es interesante. El país del mundo que tiene mayor densidad de colectores solares es el Vaticano, que tiene, esto ha sido un regalo de una empresa alemana, son 300 megavatios horas al año producido por energía fotovoltaica, 2.400 paneles, y aquí pues tiene la bendición papal, que decir, ya podemos hacer estas cosas sin pecar mucho. Bueno, ahora, entonces, lo que quería señalarle después de esta larga introducción, y perdonen por ella, es que esta evolución que es necesaria en los próximos años, de forma que las energías alternativas, en particular el solar, la térmica solar también y otras que ahora veremos, se ven muy favorecidas por un gran desarrollo que tenemos en este siglo, y es la posibilidad de hacer nanotecnología. Estas son las células clásicas, esto es una cosa muy sencilla, es una de los años 60, las células solares de silicio, están ya muy conocidas, se usan mucho, pero esto no es más que el principio, es el dispositivo más elemental, es un diodo de área grande, una unión de P y N, de semiconductor monocristal, que funciona muy bien, y hay grandes plantas solares ya en este, pero es una cosa muy sencilla. Aquí en esta transparencia ven ustedes cómo es la evolución del campo. Hay infinidad ahora mismo de laboratorios y de células fabricadas por distintos métodos. Estas son de baja eficiencia, aquí está la eficiencia, entre 4, 8, 10%. Son de película delgada, muy baratas, pero con eficiencia débil, muy fácil de fabricar, pero alcanzan eficiencias del 10%, 11%, que bueno, no está mal. Estas son las nuevas generaciones que se prevén que en el futuro sean muy interesantes, las células de plástico, de poliméricas, pero de momento los rendimientos mejores son del orden del 6%. Estas son de película delgada, de un material muy interesante, el cobre indio selenio, que ha llegado en el laboratorio hasta rendimientos del orden del 20% y que se empiezan ya a fabricar en gran escala, en superficies de millones de metros cuadrados. Estas son de silicio, que son muy conocidas. Como se ve, ya la eficiencia no puede mejorar en función del tiempo porque están ya muy optimizadas. Y el problema también es el reducir el coste porque son monocristalinas o policristalinas, pero son caras. Hay que producir silicio en grandes cantidades y gran pureza. Pero hay una cosa aquí extraordinaria y son las células que se llaman de arsenuro de galio, que es el campo en el que nosotros trabajamos. Y como ustedes ven, la eficiencia va aumentando con el tiempo y no parece que se para. En este momento el récord mundial está en el 41,1% de rendimiento de cada vatio energía electromagnética, energía solar, se produce 0,4 vatios.
lo cual es mejor que lo que puede conseguir cualquier central de tipo térmico, de tipo de motores de diésel, etc. Y sin ninguna cosa que se mueva. Se pone al sol y se sacan los kilovatios directamente. Estas son un poco las predicciones y estimaciones actuales de los costes. Por metro cuadrado ahora mismo pues estamos en los 100 y pico dólares por metro cuadrado, pero este es el límite actual, digamos, en que prevemos conseguir mejores rendimientos del 20-30% de ese orden, hasta en 40% con las tecnologías actuales, pero es muy posible con las nuevas generaciones que ahora intentaré dar una visión muy rápida, el conseguir rendimientos hasta el 65%, no hay nada en contra desde el punto de vista termodinámico, puesto que, decíamos, la fuente de calor tiene una temperatura muy alta y el rendimiento termodinámico óptimo podría llegar al 85%. Teniendo en cuenta las pérdidas, un 60% no es imposible para nada. La nanotecnología, ¿cómo interviene en este panorama? Es una tecnología nueva, se empezó a desarrollar realmente en gran escala en el año 2000 con el plan de Clinton en ese momento en Estados Unidos, de la National Nanotechnology Initiative, NNI. Permite, en pocas palabras, es una tecnología que va a permitir manipular la materia en la escala nanométrica, igual que hace la naturaleza, pero de distinta manera. La nanotecnología la inventó la evolución hace ya mucho tiempo y es precisamente lo que hace que se puedan ensamblar sistemas vivos, células o organismos superiores, a partir de nanomáquinas que van construyendo la célula y van construyendo el organismo. Eso mismo nos gustaría hacer, en el momento estamos muy atrasados y se van haciendo algunas cosas. Estas son aquí un resumen de las tecnologías de fabricación que usa la naturaleza, a partir de átomos ir fabricando cosas de tamaño primero nanométrico, las proteínas, los virus, los enzimas, etcétera, y luego organismos más complejos. Perdona. Por otro lado, el hombre ha empezado a fabricar cosas de tamaño grande y cada vez más pequeñas con la historia de la microelectrónica, que ha sido muy exitosa en este siglo. Es una forma de fabricar distinta de la naturaleza, pero que también ha dado grandes resultados. Los mejores, desde luego, han sido los naturales. La máquina más perfecta, el organismo más perfecto y más maravilloso que se ha fabricado nunca es el alga esta, la Volvox, una clorofita, de la cual se han fabricado 10⁻32 ejemplares de forma natural. Aquí Stanislas Lem decía que esto era como un libro, el código genético de la clorofita esta es una maravilla, y se han editado del orden de 10⁻32 libros, porque son millones y millones de instrucciones para fabricar una cosa como esta, y tiene un gran interés para la vida, y es que es lo que fabrica el oxígeno. El oxígeno que respiramos se fabrica gracias a este tipo de organismos. Y el mecanismo de fabricación del oxígeno y del ATP, de la energía que necesitamos para vivir, es extraordinario. Es un mecanismo físico muy interesante, la transferencia de energía del fotón a una nanoantena, y de la nanoantena se transfiere a un pequeño reactor, que es el que aprovecha esa energía electrónica, porque son electrones los que se mueven ahí, para separar, para disociar el carbono del oxígeno y el agua, disociar el agua en forma de hidrógeno y oxígeno separados, y luego producir estas otras moléculas orgánicas de azúcares y tal, que son las que respiramos. Es maravilloso este mecanismo, esto es el esquema empezamos a entenderlo, de verdad, y es un mecanismo cuántico muy complejo en el que no podemos entrar, pero realmente asombroso incluso para los físicos más avanzados en la física cuántica ahora mismo. Algunos investigadores, este es un grupo en Berkeley,
intentan imitar a la naturaleza y hacer cosas con esa misma idea. Se llama, en este caso es un desarrollo de sistemas energéticos bioinspirados. Y la idea es muy sencilla. La naturaleza es capaz de fabricar cosas estupendas, conchas, sobre todo animales marinos, etc., a partir de una cosa como es los iones de las sales disueltas en el agua del mar, en la cual hay infinita cantidad de material. La cuestión es saber cómo colocar estos átomos donde uno quiere y empezar a construir cosas tan sofisticadas, por ejemplo, como una concha o un caracol, ¿no? Aquí se ven las maravillosas, los radiolarios, las pequeñas materiales de atomeas que fabrica las proteínas animales a base de iones disueltos de calcio que hay en el agua. Es una entropía al revés, o sea, vas de una cosa que está totalmente disuelta, capaz de construir cosas con unas formas maravillosas. Bueno, esto quisiéramos hacer todos, pero no es tan fácil. Y entonces, ahora llega un momento en que todo el mundo que ya sabe que la energía solar es importante, que la electricidad en el futuro va a sustituir a la gasolina, en que ya este es un primer coche 100% eléctrico que sale al mercado ahora en Japón, pero en el año que viene creo que sale en Europa ya, en colaboración Nissan con Renault. No quiero hacer propaganda, si quieren saber más del coche se meten en la web y lo miran. Pero se enchufa directamente por la noche en casa y funciona a 160 kilómetros sin recargar baterías. Bueno, esto es una cosa todavía prototipo, es muy caro, es evidente, pero el futuro está por ahí. Las grandes empresas automovilísticas europeas, americanas y sobre todo chinas saben que y están peleándose como locos para conseguir una cosa que son las baterías, que es el componente más difícil de todo este invento, el cómo almacenar la energía eléctrica en baterías de poco peso. El desarrollo, gracias a la nanotecnología, es rapidísimo en este momento. Estas son las baterías de plomo, níquel-cadmio, estas son las que tiene el Prius, los híbridos. Estas son de iones de níquel y estas son la nueva generación de iones de litio. Aquí está la densidad de vatios hora por kilo y aquí está la densidad en vatios por litro, por volumen, ¿no? Han mejorado un factor 50 ya con respecto a las baterías convencionales. Y eso quiere decir que lo que antes era una batería así grande ahora es una batería así pequeña. Eso quiere decir que un teléfono móvil funciona durante 4 o 5 días sin recargar baterías con una batería así pequeñita, que un ordenador funciona muchas horas. Son las mismas baterías de ion de litio las que están en desarrollo y que dan una enorme densidad de energía gracias a, bueno, yo no voy a entrar en detalle, son materiales casi todos óxidos, nanoestructurados, eso es lo que da la posibilidad de que los iones entren y salgan rápidamente y nos den una facilidad de carga y descarga muy reproducible y muy grande. Son estructuras tipo olivino, fosfatos de hierro y litio, material muy barato en general. El litio es lo más caro, aún se está sustituyendo parte por sodio, pero también hay grandes yacimientos, no es un problema de que contamine, no es nada contaminante. Y entonces aquí quería señalarle que la gente esta que trabaja en fabricación bioinspirada, pues les ocurren cosas muy divertidas, aunque parezcan muy que asustan, pero no pasa nada. Si uno tiene un código genético, proteínas que sigan este código, uno puede fabricar cosas de forma digamos, ensambladas. Los virus se hacen a sí mismos, se meten en las células, aprovechan el material que hay allí, con su código genético lo reproducen y se fabrican a sí mismos. Y hay un virus, este es el virus del tabaco, de la hoja del tabaco, que es un virus alargado. Y bueno, estos señores lo están domesticando y consiguen ahora ponerle nanopartículas de óxido de cobalto y amoníaco a lo largo del virus. El virus es una estructura que puesta así conduce muy bien a la electricidad y puede servir de electrodo para una batería. Bueno, aquí están las primeras baterías con electrodos nanoestructurados con virus domesticados. Parece de ciencia ficción, pero es una cosa
y luego esta es las primeras baterías se usan en teléfono fundamentalmente. Se pueden mirar aquí ya son de hace 2 años, son micro baterías, pero lo que se espera es poder fabricarlas en gran escala. Y aquí vuelvo atrás, con esto tenemos ya, estas son las nuevas, que en todo momento son muy peligrosas todavía porque el litio es metálico y no se sabe qué hacer con él, pero los iones de litio realmente dan una buena... Hay como una guerra enorme de patentes porque habrá como 3 patentes originales, pero tanto en China como en Estados Unidos como en Europa hay cantidad de compañías intentando pisarse una a otra, porque el valor de estos productos es inmenso. Entonces, cualquier cambio en la manera de fabricar es fundamental. Bueno, quería ir un poco rápido. Los microelectrónicos, como nosotros, que son muy ya anticuados, pero hemos intentado el otro camino, empezar, igual que la microelectrónica ha tenido mucho éxito a partir de cortar el silicio en cosas pequeñitas. Este es el primer circuito integrado del año 60, que era pues con 3 transistores, una cosa muy primitiva, de hecho en un trozo de silicio bastante sucio, por cierto, se guarda en los museos, pero esto ha evolucionado desde los años 60 hasta ahora a una velocidad tremenda, y ahora mismo cada transistor de estos, que tiene un circuito integrado ya miles de millones de transistores, tiene un tamaño bastante más pequeño que un virus. Ya estamos en la misma escala y se ha hecho al revés, de arriba a abajo. Estas son las máquinas que se utilizan ahora de litografía ultravioleta extremo, cuestan un dineral, pero son capaces de fabricar circuitos integrados muy baratos para todos los cachivaches y ordenadores que tenemos ya, que tienen una complejidad increíble hace 20 años. Volvemos atrás. Con estas técnicas, ahora uno piensa que esto se puede seguir hacia arriba, cambiando lo que ahora mismo son diodos muy sencillos por tecnologías más sofisticadas y nanoestructuradas. Todavía no he hablado de nano. Este es el espectro solar, esta es la parte que vemos, la parte azul hasta el rojo, y esto es todo lo demás. Hay mucha energía en el Sol que no vemos, que es la que calienta, porque no sabíamos hasta hace poco aprovechar nada más que el calor de esta parte del infrarrojo. Pero si uno usa distintos materiales, el antimonio de galio absorbe toda esta banda, el silicio, que es lo que más se utiliza, absorbe solo esto, se le pierde toda la parte y también parte del visible. El arsenio de galio absorbe esta zona, el fosfuro de galio indio absorbe muy bien en el azul. Si pudiéramos combinar estos materiales, tendríamos una cosa que absorbe todo y por tanto tendría una eficiencia prácticamente de ese 60% que queremos. De momento llegamos con esta idea al 41%. Llega la luz y convierte energía. Estas son las celdas avanzadas que se llaman células tándem, en que se van apilando los distintos materiales de forma epitaxial, de forma monolítica, para producir celdas que tienen un rendimiento, ya digo, del 41,1% ahora mismo ya. Se empezaron a desarrollar para los satélites artificiales, para el espacio, donde el precio no era importante que fuesen ligeras y muy eficientes, y ahora ya empiezan a entrar en el mercado normal. Estos son los paneles solares, porque como son muy caras y muy energéticas, conviene utilizarlas en concentración. Y se utilizan paneles formados por espejos, como son faros de coche puesto al revés, espejos que concentran la luz en un punto. Estos están en Puerto Llano, no estoy hablando de ciencia ficción, son paneles que ya están en el mercado y que están en fase experimental en el ISFOC, un instituto de ensayos de paneles de concentración. Este es el que está aquí en la UPM, en Madrid. Son paneles muy grandes porque hay que seguir al sol. Y estas son celdas hechas en España de este tipo. Esta es una muy sencilla todavía, hecha por Isofutón, pero se está trabajando ya en células más avanzadas. En Estados Unidos tienen un gran empeño en utilizar este tipo de celdas porque hay mucha superficie de desierto, en Arizona sobre todo, California, en el que el sol se puede recibir de forma directa, sin nubes, y
la cantidad de energía que se puede obtener de todo esto. Ya está totalmente planificado, incluso las líneas de alta tensión que tienen que extraer la energía, tanto los kilovoltios, está hecho la planificación como corresponde a un país civilizado y donde toda esta energía se va a aprovechar de forma ya inmediata. Este es como son las celdas, es un espejo cóncavo, otro espejo secundario, y aquí debajo está la celda, que es muy pequeñita, tiene un par de milímetros de diámetro nada más. Al ser pequeña, el coste de la célula es nada más que un 16% del coste de todo el sistema. La lente, sobre todo el sistema de orientación es lo más caro todavía. Bueno, esto lo voy a pasar. Esta es la celda ahora mismo récord, 41,1, esta es de Fraunhofer, del Instituto Fraunhofer en Alemania. No hace falta ir a América para hacer esto tampoco. Bueno, y todavía hay cosas más importantes que hacer. Esta es simplemente una idea que está muy en desarrollo y funciona muy bien, que es la tándem, poner unas encima de otra. Pero uno sabe que hay nanoestructuras como los puntos cuánticos, estos de Leo Szaki, el Nobel, que descubrió que los semiconductores en tamaños nanométricos tienen propiedades especiales. Se pueden hacer cuando el confinamiento cuántico es en 3 dimensiones, se llaman puntos cuánticos y funcionan como átomos artificiales. Absorben luz y emiten luz en unos estados muy bien definidos de energía con un rendimiento prácticamente del 100%. Si ponemos una cosa que absorbe y emite luz a 100% de rendimiento cuántico, pues a lo mejor tenemos una célula solar que tenga rendimientos por lo menos del 60%. Bueno, estos son los puntos cuánticos que fabricamos nosotros en Madrid, sabemos hacer, somos los especialistas en estas cosas. Son pequeños átomos artificiales, tienen unos nanómetros de diámetro y son de arsenuro de indio en este caso. Esto es un corte para que vean de un apilamiento de estos puntos. Aquí se ven los planos atómicos y estos son átomos de indio sueltos. Eso de que les han contado en la escuela hace mucho tiempo, de que los átomos no se pueden ver, no es verdad. Con las técnicas de Scanning Tunnel y Microscopy se ven uno por uno. Aquí los ven. Estos son planos de un cristal y estos son los átomos que se difunden un poquito hacia arriba. Ningún problema. Bueno, hay que ser muy bueno en esta técnica de microscopía, pero se ven individuales. Es una sección STM. El más especialista es Paul Conrad, un investigador de la Universidad de Eindhoven, y el fabricante es Jorge García de mi instituto. Bueno, nosotros, como les decía, nuestra especialidad es desarrollar técnicas de crecimiento de estas cosas, de los puntos. Estas son las máquinas que tenemos en el laboratorio, son de desarrollo propio, son los reactores de epitaxias moleculares, que son los que fabrican estas cosas. Aquí les enseño un par de vistas para que se hagan una idea, que son muy complicadas simplemente. Estas son las patentes nuestras en Estados Unidos y esta es una máquina de producción industrial. Con que lo vean así de rápido se hacen una idea. Las aplicaciones son muchas. Hasta ahora las aplicaciones fundamentales de estas máquinas eran los LEDs, los láseres, las comunicaciones ópticas, la escritura en el disco, el compact disc de cualquiera de estos ordenadores y tal, que se escriben con pulsos de láser hechos con estos quantum dots. Pero estamos empezando a trabajar en la utilización de los quantum dots en células solares. Estos son un par de proyectos que tenemos en colaboración con la UPM, con Antonio Luque, ingeniero en este caso, que tiene ideas de físico muy avanzadas, y la idea es meter quantum dots en una célula solar de alta eficiencia. Este es un proyecto con Solider, este es un proyecto de la Comunidad de Madrid y este es otro del Ministerio que tenemos en este momento en marcha. Como se pueden ustedes pueden comprender, esto no es nada fácil. Hay que crecer una estructura de célula solar y meter las quantum dots en la misma estructura del cristal. Y bueno, creo que estamos haciéndolo muy bien y salen cosas muy bonitas. Estas son quantum dots apilados, son secciones de estas con microscopía de transmisión de alta resolución. No voy a insistir mucho, sino decir que esta es una vía, pero hay muchas vías abiertas
Hay que mejorar el acoplo del espectro solar a las células, hay que reducir las pérdidas de acoplamiento, sobre todo ópticas. Hay una nueva técnica que estamos metiendo, que son para que la luz penetre mejor en el semiconductor hay que hacerle una estructura que se llaman fotónicas, y estamos trabajando en ellas también, nanofotónica. Técnicas para hacerlo más barato, porque la epitaxia es en principio un proceso muy caro, porque el sustrato es caro, hay que tener un monocristal, pero ya sabemos despegar la célula del sustrato. Se hacen células, ahora son monocristalinas, que tienen un espesor de un par de micras nada más y son flexibles, se pueden pegar a un polímero y sin embargo no pierde el rendimiento. Estos son más estructuras de estas y perdonen, me parece que me estoy dando marcha atrás. Las técnicas. Y luego, bueno, en resumen, yo quisiera casi acabar aquí, porque me parece que ya les canso un poco, y es que lo mismo que se ha hecho el desarrollo en la microelectrónica, no solamente en los procesadores, en las memorias, ahora están ya en 4 o 5 gigas por chip, y 10 elevado a 10 prácticamente elementos en cada chip. Simplemente por interés del mercado. El mercado pide cada vez cosas más complicadas y cosas más baratas, y la única manera de hacerlas baratas es hacerlas pequeñas. Está el estado del mercado ahora mismo y esto sigue subiendo, pero hay otros digamos, artilugios que están en el mercado también, como por ejemplo las pantallas de proyección. Lo que hay ahí dentro es miles, cada píxel es un pequeño espejo o es un cristal líquido, y también el número de píxeles por dólar pues va bajando. Ahora ya está, pues en $1 ya se puede hacer del orden de 100.000 píxeles, ¿no? Cualquier cámara ya tiene 5 millones de píxeles y el precio es del orden de los 100 euros, ¿no? Tampoco es una cosa del otro jueves. Esta está un poco anticuada, pero sigue para arriba, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy complejas, maravillosas y muy baratas utilizando estas técnicas microelectrónicas. Estos son los discos duros de los ordenadores, que ya están también 250 gigas en un disco de este tamaño, ¿eh? Y el precio es ridículo, no sé, serán 10 euros el disco. Este mismo tipo de evolución tecnológica es la que queremos aplicar a partir de estos años en las células solares para hacerlas súper sofisticadas, súper eficientes, 50-60% de eficiencia y el precio competitivo. Recuerden que el precio ahora mismo del kilovatio solar fotovoltaico es 2 o 3 veces superior al del mercado, pero esto puede reducirse en un factor 100 en unos cuantos años. El calor solar también se puede aprovechar, o el calor del escape de los automóviles, con dispositivos termoeléctricos. Voy a ir deprisa. Lo mismo que sucede con los quantum dots, uno puede reducir, por ejemplo, la propagación de fonones, lo que se llama el phonon bottleneck, que es el conseguir que los fonones se propaguen mal, que el calor se propaga mal, pero la electricidad se propaga bien en estructuras nanoestructuras muy pequeñas. Eso mismo genera, bueno, gracias a un proyecto que tenemos en marcha también, se pueden hacer estructuras nanométricas. Este es un proyecto de la RC europea, del European Research Council, financiado con casi 2 millones de euros para esta investigadora del grupo nuestro, y este es un proyecto de colaboración con Japón, en el que también estamos trabajando, nanoestructurando los termoeléctricos, creciéndolos dentro de unas nanocavidades. De momento la cosa en TEM parece muy primitiva, pero tiene un enorme interés. Se puede conseguir que el calor por ejemplo, en la BMW ahora mismo tienen un proyecto similar para aprovechar el calor del escape, del tubo de escape, y sustituir el alternador de los coches. El alternador se lleva un 10% de la energía del motor en cuanto coge muchas revoluciones. Con esto, la idea es tener automóviles que no tengan alternador. Toda la energía para cargar baterías, etcétera, se obtiene del calor del tubo de escape. No es ninguna tontería. Bueno, y este es el grupo de trabajo nuestro en el instituto, y
simplemente darle las gracias por su atención y por la paciencia que han tenido, porque les he contado muchas cosas, lo siento. Muchas gracias.